Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra casa de la retroinformática. Bienvenidos a Parcela Digital. Soy Manuel Yaca y aquí, en este canal, compartiré con ustedes la historia de la informática. Bueno, en ocasiones también dejo espacio a la informática moderna. Aquí y ahora empieza un nuevo vídeo. El objetivo de este videoblog es mostrar un videojuego de los años 80 en 4 de las plataformas más importantes de ordenadores personales de esa misma década, de la década de los años 80 del siglo pasado. El objetivo que he marcado para este videoblog tiene un doble sentido, tiene dos sentidos. El primero es comparar un mismo videojuego en 4 plataformas que coincidieron en el tiempo. Plataformas de la informática personal, de los microordenadores muy importantes y muy conocidas de los años 80. Vamos a hacer una comparación muy básica, que se puedan ver las diferencias más sustanciales. Pero el segundo sentido es aprovechar este videoblog para rendir un homenaje a un videojuego español mítico. Al videojuego La Abadía del Crimen, lanzado por Operasoft en el año 1987. Por tanto, si quiero darle ese doble sentido, tengo que renunciar a algo. La idea original era comparar 5 plataformas. El mundo PC, el mundo del ZX Spectrum, el mundo Astra CPC, el mundo de los MSX y, por último, el Commodore 64, el mundo de Commodore. 5 ordenadores importantísimos en la década de los años 80. Pero si quiero rendir un homenaje a la Abadía del Crimen, tengo que renunciar a uno, al Commodore 64. Porque ese videojuego no fue portado a Commodore 64. ¿Por qué? Porque principalmente fue un ordenador que tuvo un éxito o arrasó en América. Y en España fue conocido, tuvo presencia, pero también fue mucho más reducida si lo comparamos con el resto de plataformas. El videojuego de la Abadía del Crimen es toda una leyenda, es un videojuego de culto en España. Para mí, personalmente, es uno de mis videojuegos leyenda. Es un videojuego que empecé a jugar allá por el año 1988 y estuve mucho tiempo enganchado a él. Y no solo yo, sino también mis amigos. Es un videojuego creado por un genio de la informática, del desarrollo, de la creación de videojuegos de los 80. Paco Menéndez, un asturiano como yo, nacido en Avilés. Él se encargó de desarrollar todo lo que fue el videojuego y tuvo la ayuda de Juan del Can, que desarrolló toda la parte gráfica. La Abadía del Crimen no tuvo un gran éxito comercial, tuvo un éxito muy discreto, pero aún así se convirtió en una leyenda de la informática de los 80 dentro de la parte lúdica, de la parte del ocio. El videojuego originalmente estuvo basado en el famoso libro del nombre de la rosa de Umberto Eco, y fue más famoso todavía porque en los 80 se rodó y se estrenó en el cine una película que tuvo mucho éxito con el mismo nombre. El videojuego de la Abadía del Crimen nunca fue llamado El nombre de la rosa porque Umberto Eco y su representante no entendieron en aquellos años la finalidad de ceder los derechos a un videojuego y por tanto no permitieron que fuera llamado así. Por eso se llama La Abadía del Crimen. Si les está gustando este vídeo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Parcela Digital para recibir notificaciones de próximas publicaciones. Voy a realizar la primera ejecución de La Abadía del Crimen en un ordenador de arquitectura PC, un ordenador similar a los que había en los años 80, a los PC compatibles de los años 80. Para ello voy a utilizar VirtualBox y voy a utilizar esta máquina virtual de MS2, que la voy a arrancar ahora y vamos a ver qué es lo que tiene. Aquí tenemos la máquina virtual con el Windows 3.11, vamos a salir y tenemos la versión 3.30 de MS2. Cerramos la máquina virtual y ahora le vamos a añadir un disquete con la Abadía del Crimen, con una imagen de la Abadía del Crimen. Vamos a añadirlo aquí. Añadir la Abadía del Crimen para PC, y este disquete es de arranque, es decir, se arranca el ordenador con él, no hace falta arrancar el sistema operativo y arranca el videojuego.
ejecutamos otra vez la máquina virtual y vamos a esperar a ver cómo se inicia el videojuego de La Abadía del Crimen. La Abadía del Crimen fue un título muy importante, un videojuego muy especial. Recuerdo perfectamente allá por el año 1988, cuando jugué por primera vez en un PC, que me maravilló, porque hasta ese momento todos los videojuegos eran visiones cenitales o eran visiones frontales, siempre en 2 dimensiones. Y ese parecía algo así como 3 dimensiones, todavía tardarían en llegar los primeros videojuegos en 3 dimensiones. En realidad era una visión isométrica, pero fue algo muy original, muy bien programado, que además era muy altamente jugable. Había muchas pantallas que pasar, había toda una abadía que recorrer, y si no tenías en papel el plano, date por perdido. Te tenías que dar por perdido. De hecho, yo no empecé a evolucionar dentro del videojuego, no conseguí llegar hasta el final, hasta que un amigo no me pasó en fotocopia el plano de la abadía de todas las pantallas, que lo había conseguido en una revista de videojuegos de los 80. Es un título que, como ya dije al principio de este vídeo, no tuvo éxito comercial, pero es toda una leyenda. Y desde el punto de vista técnico, me parece que fue una maravilla creada por Paco Menéndez con la ayuda de Juan del Can allá a finales de los 80, que debe de ser recordada. Me pregunta si quiero monitor color o monocromo. Vamos a poner color y aquí salen los autores. Ha ido muy rápida la presentación, es mucho más lenta, va escribiendo texto. En este caso, en esta máquina virtual lo he ejecutado todo. Aparece autor Paco Menéndez, gráficos y carátula Juan del Can y el copyright de Operasoft. Le damos espacio y este es el videojuego. Se le ve muy colorido. Aquí se ve esa perspectiva isométrica, esa especie de 3D que era toda una novedad en los años 80. La primera vez que vi un videojuego que no fuera 2D fue este en el año 1988 en un PC. Y aquí podemos ir accediendo a las diferentes pantallas. Vamos a ver cómo llegamos hasta la entrada, donde aquí aparece un texto que nos está hablando el monje, el fraile, y aquí ya empezaría lo que es todo el proceso del juego, que se van a ir pasando pantallas por toda la abadía. Hay que ir realizando unas investigaciones, hay que ir pasando pruebas, y es un juego muy extenso en lo que funcionalidad y jugabilidad refiere. Esta es la versión PC. Se ve que utiliza una gama de 4 colores de la CGA en baja resolución y es la paleta de colores calientes. La animación es bastante suave y en principio, pues bueno, lógicamente si compramos este videojuego con uno de la actualidad, pues no tiene nada que ver, pero en aquellos años esta calidad gráfica era muy importante. Destacaba por esa perspectiva isométrica y también por esta calidad gráfica, porque lo que había era casi todo 2D y más sencillo. En segundo lugar, voy a ejecutar la versión MSX de La Abadía del Crimen. Para ello, lo primero que voy a hacer es seleccionar una máquina. Voy a coger, por ejemplo, pues alguna que yo utilizara en su momento, por ejemplo una Philips. Vamos a buscar una Philips. Una Philips, por ejemplo, VG8020, por ejemplo. Aquí tenemos MSX Basic versión 1.0 de esta máquina. El siguiente paso es que el videojuego La Abadía del Crimen lo tengo en un fichero ROM, como si fuera un cartucho, el contenido de un cartucho de aquellos que se insertaba en el propio ordenador. Entonces voy al cartucho A, porque este ordenador tenía 2 cartuchos, y aquí tengo la ROM. Y voy a ejecutar otra vez el videojuego. Aquí lo tenemos. Voy a ejecutar La Abadía del Crimen desde el cartucho ROM. Me dice que pulse cualquier tecla, pulso cualquier tecla y aquí está. Vemos que la pantalla de presentación está muy lograda en el mundo MSX. Aquí lo vemos. Y ahora vamos a esperar a que cargue. Nos sale La Abadía del Crimen, Operasoft. Aquí estamos viendo cómo va cargando la introducción. Va escribiendo un texto, un mensaje de bienvenida antes de comenzar el videojuego. Voy a darle espacio y ahora accedemos a lo que es el videojuego en sí. Me llama poderosamente la atención esta versión del MSX porque en los 80 trabajé con muchos y diferentes ordenadores de esta arquitectura nacida en Japón MSX
Y siempre recuerdo que prácticamente todos eran en fósforo verde, no tenían colores, esto es en color, pero además tiene una calidad gráfica, un píxel bastante definido. El píxel como tal es muy interesante. Lo que sí que no tiene es el colorido que tiene, por ejemplo, el mundo PC. El videojuego al final es el mismo. Aquí vamos viendo que vamos pasando a las mismas pantallas. Aquí aparece el mismo mensaje, el mismo texto que te va diciendo el fraile que sale al encuentro. Y por aquí puedo continuar. Si me dejan pasar, puedo continuar como hice en la versión PC. Ahora me va a dejar pasar. Y aquí el videojuego pues es muy parecido. Esta es la versión para los ordenadores MSX de la década de los 80. Esta ejecución del videojuego de la Abadía del Crimen en el sistema MSX me ha llamado la atención. Si bien yo utilicé muchísimo esa arquitectura en la segunda mitad de los 80, casi siempre era en fósforo verde y recordaba como si fuera algo peor que si lo comparaba a otras plataformas. Pero en realidad, en esta emulación he visto una calidad gráfica y un colorido muy interesante en esa arquitectura MSX. La tercera ejecución de la Abadía del Crimen la voy a realizar para la serie CPC de Amstrad. Concretamente para un CPC 6128 y desde lo que sería una imagen de un disco de 3 pulgadas de Amstrad de aquellos años 80. Para ello vamos a utilizar este emulador que la verdad que está muy logrado, que se llama Retro Virtual Machine. Aquí vamos a coger el Amstrad CPC 6128, lo hemos abierto y aquí vamos a introducir, tenemos para unidad de cinta o tenemos para disco de 3 pulgadas. Vamos a coger el disco y vamos a introducir el disco. En este caso sería el del Amstrad CPC. Aquí lo tenemos. Una vez que está introducido, hacemos un cat y hacemos un load abadia.bash de BASIC. Una vez cargado, ejecutamos un comando run y aquí nos va a cargar el videojuego. Está leyendo, vemos la lucecita, va cargando la pantalla de bienvenida, que también tiene una calidad gráfica, un pixel art bastante logrado, y enseguida empezará el videojuego. Ahora me he puesto los cascos y aquí podemos escuchar de fondo el mismo sonido que hacía o que emitía la unidad de disco de los Amstrad CPC, idéntico, como si estuviera cargando, va cargando por bloques y tarda un poco. Aquí tenemos ya la pantalla de bienvenida y estamos escuchando la música del videojuego y estamos viendo el mismo texto que aparecía en otras versiones del videojuego, en otras arquitecturas que hemos visto hasta el momento. Pulso espacio y ahora ya nos vamos al videojuego. Esta es la versión del Amstrad CPC. Parece que los gráficos son más grandes, me da la sensación. El pixelado también está bastante definido, aunque parece un píxel menos suave que el del MSX, incluso menos que el del PC, y el colorido se parece más al del mundo PC. Aquí podemos ver, entramos, oímos los ruidos de lo que son los pasos. Ya nos llega el fraile que viene a nuestro encuentro, nos sale el mensaje como en todas las versiones, en todas las arquitecturas de ordenadores. Al final son juegos que son portados idénticos de una versión a otra, de una arquitectura a otra. Y aquí entramos y podemos seguir con el videojuego. Aquí está. El videojuego es lo mismo, pero quizás lo veo más en grande. También es verdad que he ampliado el monitor. Entonces, al ampliar el monitor, quizás me lleva el engaño de que la pantalla es más grande o el pixelado es más grande, y no es así. Lo que tengo es un zoom más importante. Pero bueno, se parece más este diseño, se parece más al de la arquitectura PC, al videojuego de la versión de la arquitectura PC, que al de la versión MSX, que parecía tener menos colores. Esta ejecución de la Abadía del Crimen
en el Astra CPC me recordó a mi juventud, a mis primeros años en la informática, porque fue mi primer ordenador personal, comprado en el año 1986. Y quiero destacar que entre aquellas plataformas, para mí, en mi opinión, era el que mejor calidad gráfica mostraba y obtenía un rendimiento bastante interesante en base a esos 128 KB de RAM y a contar con disquetera cuando muy pocos ordenadores contaban en aquellos años 80. No se me ocurre comparar el Astra CPC ni cualquiera de las otras tres arquitecturas en el aspecto de gráficos y sonido con un Amiga 500 del 87, ni con un Atari ST, incluso ni con un Sharp X68000. ¿Por qué? Porque ya sé que eran ordenadores mucho más potentes, pero fueron ordenadores que tuvieron una presencia muy limitada. Los que tuvieron presencia son los 4 que están en esta plataforma, más el Commodore 64 un poco más apartado. El resto de ordenadores fueron muy importantes, fueron grandes ordenadores, pero que no fueron masivos. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta la masividad, no tengo duda que el Astra CPC fue uno de los ordenadores más interesantes de la década de los años 80. Y para mí, desde mi punto de vista, un poco por encima de las tres arquitecturas de las que estoy hablando en cuanto, y cuidado con este dato, en cuanto a estos videojuegos ochenteros. Me estoy centrando en eso exclusivamente. Por último y en cuarto lugar, vamos a ver el videojuego La Abadía del Crimen en la versión para los ordenadores ZX Spectrum. Una gama de ordenadores que nació en 1982 de la mano de la empresa británica Sinclair, pero que ya en la segunda mitad de los 80 pasó a manos de la propia Amstrad. Para ello vamos a utilizar una emulación de un ZX Spectrum más 3 cuando ya Sinclair pertenecía a Amstrad, que también contaba con una unidad lectora de disquete, y la vamos a utilizar también dentro de lo que es el emulador Retro Virtual Machine. Abrimos el emulador, encendemos el ordenador, ya nos sale aquí ya parece que es de Amstrad, ya no es de Sinclair. Y aquí vamos a introducir un disquete y vamos a introducir la versión para ZX Spectrum. Tenemos aquí la imagen de un disquete de La Abadía del Crimen. Una vez hecho, aquí nos pone unidades lógicas, le damos al intro y va a cargar desde el disquete. Y ahora suena igual que el Astra CPC, porque al final prácticamente es el mismo hardware con respecto a lo que es la unidad lectora, el resto no, porque no tiene nada que ver un Astra CPC con un ZX Spectrum. Aquí vemos la pantalla de bienvenida, quizás un poco más retro que la que vimos en el Astra CPC, y cuando termine de cargar el videojuego podremos jugar como en las versiones anteriores. Aquí vemos el mismo mensaje de bienvenida que hemos visto en las plataformas anteriores. Escuchamos la misma música y ahora vamos a entrar en el videojuego. Y aquí ya estamos dentro del videojuego. Aquí se utilizan otras teclas. Por ejemplo, no se utilizan los cursores, la A y la L, y vemos las mismas pantallas, pero sí que se nota que el pixelado, el número de colores es inferior a las arquitecturas que hemos visto antes, a la misma versión de este videojuego en las otras tres arquitecturas, y también vemos que el pixelado pues también es un poco más reducido. El ZX Spectrum cuenta con mucho mérito porque fue lanzado al mercado antes que ninguno en el año 1982 y fue pionero y fue toda una revolución, y eso no se lo va a quitar nadie. Pero sí que es cierto que Astra CPC, incluso Sistema MSX, que son posteriores, evolucionaron mejor. Al final llegamos al mismo lugar, sale el mismo mensaje del fraile y ahora pues vamos a intentar que nos deje pasar. Ahí está. Ahí. Y estamos en las mismas pantallas. Esta es la versión para el ZX Spectrum de los años 80 de la empresa británica Sinclair. En este vídeo acabo de mostrar la ejecución de ese videojuego en 4 plataformas y ahora ustedes pueden hacer sus comparaciones y sacar sus propias
conclusiones. La mía es que tampoco hay grandes diferencias, aunque el tema del audio siempre era mejor el de cualquiera de esos ordenadores de 8 bits que el del mundo PC. Las tarjetas de sonido tardarían en llegar y el altavoz era muy básico en la arquitectura PC, pero después en el aspecto gráfico yo veo muy parecidos al Amstrad, al MSX, incluso al PC, aunque para mí un poco mejor el Amstrad CPC, y después está un poco por debajo el Spectrum. Pero de rendimiento y de ejecución y de funcionamiento los veo bastante parecidos. Al final era portar videojuegos de un sistema a otro y había una arquitectura hardware bastante parecida. El objetivo se ha logrado. En este vídeo, primero hemos recordado a una leyenda de los videojuegos de los años 80, como es la Abadía del Crimen, y en segundo lugar hemos comparado ese mismo videojuego en 4 de las plataformas más importantes de los años 80. En el ZX Spectrum, en el Astra CPC, en el sistema MSX y en el mundo PC XT en este caso. En la web parceladigital.com, además de los videoblogs, también se comparten vídeos cortos, podcasts y artículos en texto donde se continúa recuperando la historia de la informática. Nos vemos en el próximo vídeo.